Hola, muy buenos días. Los saludo Alejandro de la Carrera, como siempre, este domingo a las 10 de la mañana en una nueva entrevista con ustedes y con nuestros invitados para iniciarlo desde ya y hacer un momento de bastante atención por todo lo que hemos pasado desde el punto de vista político y mucho más. Nos acompaña don Jaime Coloma, diputado de la UDI, Unión Demócrata Independiente, y de don Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia, a quienes los saludo, le agradezco. Muchas gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Al colega actualmente. Sí, pues ya oficialmente me tocó tomarle juramento a Jaime y a todos los diputados hace unos días, así pero que qué bien. Bienvenido. Sí, no, una rigurosidad, una solemnidad acá el diputado total, así que lo hizo muy bien ahí el diputado. Pero qué bueno, lo felicito también, pues. Sí, a los dos. Soy el único expresidente en ejercicio, pues todos los expresidentes han ido perdiendo. Sí. Y quedando en el camino, así que... Es bien increíble eso, de cómo porque al final te da mucha prensa, una testera importante, pero al final hay un descuido, me imagino que en los distritos. Yo creo, puede ser, va por ahí, ¿no? Que hay que descuidar el territorio y la gente que lo lleva uno a su cargo, a su puesto. A veces es fácil también marearse un poco con las luces, con la televisión, con los medios, ¿verdad? Y con la gran política, pero se descuida lo principal, que es estar cerca de la gente. Así que hay que repartir bien el tiempo. Eso es el principal consejo. Hay que decir las cosas, una votación increíble. Esta, si me equivoco, tu segunda votación que está entre las 10 primeras a nivel nacional. 5 primeras a nivel nacional, la vez pasada la segunda a nivel nacional en términos porcentuales, y claro, es un trabajo de años ya que se ha ido desarrollando de forma sostenida. Y bueno, le agradezco a la gente de la región de O'Higgins, que sé que escucha mucho la radio agricultura también, porque ya con 38 años me considero como un veterano político. Ya hay tanta gente nueva, gente joven que está llegando, que ya tener la experiencia que uno ya tiene, creo que es también un honor. Así que... Pero qué bueno, y además estamos muy cerca los dos, porque yo estoy en Calera-Tango. Distrito 14, la provincia del Maipo. Esa zona distrito, claro, sí. Gran zona. Saludos a nosotros también. Hortensia Mora, alcaldesa. Exacto. Bueno, vamos de inmediato. Primer consejo de gabinete que ya lo tuvo el presidente Kast, activa su gobierno de emergencia. El presidente encabezó su primer consejo de gabinete y habló de iniciar un gobierno de emergencia para enfrentar seguridad, migración, situación económica, en fin, y mucho más. ¿Cómo interpretan este contexto en el arranque de la nueva administración? Sí, bueno, yo veo que el gobierno de emergencia no era solamente un eslogan. Yo creo que automáticamente el presidente de la República, ya el José Antonio Kast, lo primero que hace, una vez asumido, ni siquiera el día siguiente, empieza a dictar distintos decretos con temas importantísimos. Al mismo tiempo vemos como todos los ministros ya se empiezan a configurar en sus nuevos roles. La ministra de Seguridad viaja automáticamente al sur. O sea, yo veo que el gobierno de emergencia se está empezando a materializar. Ya, a ver, llevamos 2 días, llevamos 5 días, por ahí, sumamente poco, pero yo ya veo una gana, un ímpetu importante, y ya con temas importantes, no solamente en materia de seguridad, el tema de la frontera norte, sino también en temas económicos, de permisología y también de reconstrucción. Así que la verdad, yo estoy sumamente esperanzado de este gobierno. Estas cosas son a largo plazo, pero el puntapié inicial, a mi gusto, fue muy positivo. Pero qué bueno, ¿y qué nos dice usted, diputado? Yo tengo dudas respecto de la eficiencia del concepto de gobierno de emergencia. Ya. No he encontrado todavía a nadie que me logre explicar con claridad y exactitud de qué hablamos cuando hablamos de un gobierno de emergencia. A ver. Porque claro, yo escucho a Jaime y yo diría, estamos hablando de un gobierno de acción, un gobierno de gestión, de administración, perfecto. Si ese fuera el foco, bienvenido sea. Ojalá que el gobierno pueda hacer buena gestión pública, pueda actuar de manera oportuna y rápida ante las distintas problemáticas que existan en el país. Pero da la impresión de que el gobierno de emergencia lo que busca es instalar una premisa previa, ¿no? Que desde mi perspectiva es un poco forzada y no necesariamente se condice con la realidad, que es instalar que acá hay una emergencia desde el punto de vista de una crisis
que es generalizada, estructural. Y si bien hay problemas y hemos vivido una crisis, sobre todo en materia de seguridad, creo que en los últimos años se han sentado las bases en materia de herramientas institucionales y legales para encaminar una salida a esa crisis con bastante tranquilidad. O sea, hay 70 nuevas leyes en materia de seguridad, hay una fiscalía supraterritorial, hay un plan contra el crimen organizado donde 17 instituciones por primera vez se coordinan y organizan para enfrentar las situaciones delictivas nuevas que estamos enfrentando como país. Entonces a mí no me cabe ninguna duda de que José Antonio Kast recibe el país de Gabriel Boric con más herramientas institucionales para enfrentar la inseguridad de las que Gabriel Boric recibió de Sebastián Piñera. Entonces, yo diría, sobre esa base, bueno que exista un ímpetu de actuar de forma rápida para tratar de implementar medidas que estas herramientas hagan que se traduzcan en cosas y beneficios para la gente. Pero me da la impresión de que hay una disociación entre la realidad y este concepto de emergencia que se busca instalar para justificar esta acción. Yo creo que es innecesario. Yo creo que con el solo hecho de actuar, de tener buena gestión, buena administración del Estado y de lo público en general, ya de por sí solo es un punto positivo que va a ir demostrando resultados. Muy por el contrario, puede ser contraproducente y se puede transformar en un boomerang desde la perspectiva de buscar instalar una realidad que no necesariamente, digamos, es la que se está viviendo o con la profundidad con la que se busca instalar y generar a partir de ahí una expectativa demasiado alta que el día de mañana sea imposible de cumplir. Entonces yo digo, ojo con ese concepto. ¿Qué nos dice don Jaime Coloma en cuanto a lo innecesario? Sí, yo estaba escuchando acá y tomando nota de lo que decía el diputado Raúl. Y cuando tú hablabas de crisis, ¿qué crisis? Porque para una emergencia tiene que existir una crisis un poco. Sí. Y decía, perdón, pero en materia económica, ahí hay una crisis. Hoy en día vemos como son cientos y miles de familias las que están desempleadas y lamentablemente este gobierno hizo poco. Claro, ellos se atribuyen, el gobierno anterior, perdón, ellos se atribuyen en parte el control de la inflación. Pero eso fue una pega del Banco Central, no fue un poco de ello. Hoy en día vemos que lamentablemente en materia de económica e inversión está sumamente parado. ¿Qué hace entonces el presidente José Antonio Kast el día 1 o a pocas horas? Dentro de los distintos decretos hay un decreto de permisología. ¿Qué termina buscando? Que 16.000 millones de dólares que están estancados hoy en día, ya sea por el SEA, por distintos temas que tienen RSA aprobada, resolución calificación ambiental, puedan ver a la luz. Y dice, en este tema, pone plazos de 90, 60 y 30 días. 90 días a los recursos que ya están vencidos. 60 días, un poco para que el comité de ministros actúe. Y 30 para que el SEA los pueda un poco avanzar a los futuros proyectos. Es decir, en pocas horas se dio una guía clara en materia económica para poder reactivar 16.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Gran cantidad de ingresos de lucas hacia el país o de inversión privada, que eso significa futuras pegas y empleos para las personas que están sumamente preocupadas de que hoy día no se están encontrando. O sea, ahí hay una crisis que lo ataca desde el momento 1. ¿Qué otro tema? Por ejemplo, seguridad. Es verdad que hoy en día se cuenta con más materia, si no me equivoco, 70 o 74 proyectos de ley en materia de seguridad vieron a la luz con el gobierno del presidente Boric, pero ojo, esto fue forzoso para ello. Esto hay que recordar que fue un acuerdo que tuvo el presidente del Senado en su momento con las distintas cámaras, ya sea de seguridad, ministerios de seguridad, SECPRE y todo, en el cual buscan impulsar distintas materias que antiguamente, y aquí yo dejo afuera al diputado Raúl Soto, lo dejo al tiro, pues el Frente Amplio y el Partido Comunista se habían opuesto completamente. Dentro de esa es la ley Naín Retamal. Sí. O sea, probablemente la ley más importante en materia de seguridad. Y que eso se avanzó, pero se avanzó con los votos de la derecha principalmente. La mitad del oficialismo en ese momento votaba en contra. Entonces hay un tema. Y un tema que también actúa de forma al tiro en materia de reconstrucción. Lo que está pasado en Viña es una verdadera vergüenza. Llevamos más de 2 años y vemos un avance bajísimo, por no decir paupérrimo, en relación a la reconstrucción.
Yo me acuerdo que en 2 años el presidente Piñera había reconstruido prácticamente un país entero. Entonces ellos no fueron capaces. ¿Qué hace el presidente José Antonio Kast? Firma los decretos para que ahora el tema de la reconstrucción, ya sea en Penco, en La Quinta, en Ñuble, pase al Ministerio de Vivienda. Antiguamente estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, hoy en día pasa al Ministerio de Vivienda y se le otorga músculo y capacidad de gestión junto a una serie de ministerios. Entonces, hay temas, sí. Y por último, y aquí 3 de los 6 decretos tiene que ver con la macrozona norte, en relación también a materias del escudo de las fronteras, de fortalecimiento, no solamente temas de tecnología, sino también temas de personal militar, como también en futuros planes de infraestructura. Entonces, esto en relación principalmente al trata de personas, migraciones, drogas que se incautan en el país o entran en el país. Entonces yo veo que desde el minuto 1 el presidente José Antonio Kast ve 3 temas esenciales: reconstrucción, seguridad y economía, y empieza a actuar al tiro. Eso simplemente es tener un gobierno de emergencia y actuar en relación a ello. Diputado Raúl Soto. Varias cosas. A ver, yo quiero insistir en el tema. Todo lo que ha mencionado Jaime tiene que ver con gestión, con administración. O sea, el presidente Sebastián Piñera era un buen gestor, ¿no? Nunca necesitó hablar de crisis o de emergencia para instalar una realidad y actuar a partir de allí. Yo creo que los hechos se van demostrando por sí solos. Acá yo creo que se está partiendo de un punto que es un riesgo, ¿no? Tratar de instalar que Chile vive en una crisis generalizada, ¿no? En un estado de crisis permanente, cuando no es así, porque efectivamente estuvimos en una crisis de seguridad o estamos en una crisis de seguridad, pero no hemos preparado para enfrentarla como Estado, ¿no? Y yo espero que con decisión lo pueda hacer el presidente Kast, porque ahora tiene más herramientas para hacerlo. Chile y el mundo ha vivido también crisis y periodos económicos importantes, después de haber vivido un estallido social, después de haber vivido una pandemia, situaciones y catástrofes naturales también importantes. Ahora vamos a vivir también los efectos de las guerras, ¿verdad? Particularmente en Medio Oriente respecto del petróleo, y eso sin duda que puede afectar también los parámetros económicos de nuestro país, que de alguna manera están muy vinculados al mundo, ¿no? Entonces, Cuidado con la expectativa y con las realidades que se buscan instalar. Acá la gente no quiere, creo yo, un gobierno de emergencia, sino que un gobierno de buena gestión, un gobierno de avances y cosas concretas, y yo espero que sean capaces de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que lo narrativo, el relato, a veces está pasado 2 o 3 pueblos respecto de la realidad. O sea, sí, a mí me hubiese gustado crecer más de lo que creció en los últimos años, por supuesto que sí. Pero tampoco digamos que hay un descalabro económico. O sea, más allá de las incertidumbres del primer año de gobierno, que creo en el segundo, tercer y cuarto año de Gabriel Boric, se generaron condiciones de estabilidad y certeza importante en el país. O sea, yo no creo que el mundo privado, el mundo empresarial haya sufrido en estos últimos 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Muy por el contrario, creo que también tienen en el resultado final un balance positivo respecto de lo que ha ocurrido. Si sobre esa base se puede construir para crecer más, para generar más desarrollo, más progreso, y un desarrollo y progreso que llegue a la gente y no solamente a los sectores más acomodados del país, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero ojo con las realidades que buscamos instalar, porque la gente tampoco es tonta. La gente se da cuenta efectivamente en el día a día dónde están los problemas, dónde están las falencias, dónde están los dolores, las necesidades de la gente, y dónde se les busca también, a través de un relato político, instalar realidades que a veces no se condicen con aquello, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tener más prudencia. Y lo otro que me preocupa es cómo a través de este relato abrimos una puerta que es peligrosa y que termina eventualmente debilitando nuestro Estado de Derecho. Porque a partir del relato de un gobierno de emergencia, tú puedes efectivamente hacer muchas cosas que en un gobierno de gestión, en un contexto de normalidad, no podrías hacer o no sería aceptable hacer, al menos desde lo narrativo, ¿no? Por ejemplo, veía que sí, se anuncia, ¿verdad?, un nuevo funcionario público
en la macrozona norte, comisionado creo que se llama, ¿no? A ver, yo fui el primero que el año 2022 le dije al presidente Gabriel Boric que había que tener un estado de excepción en la macrozona norte, que había que llevar a los militares a la frontera, cuando recién estábamos logrando ver lo que se venía en materia de migración irregular. Fui muy criticado por mi propio sector en aquel entonces. Y después con el tiempo y con sentido de realidad se tuvo que hacer aquello. Por lo tanto, el tiempo me dio la razón. Y por lo tanto, yo valoro que haya una voluntad política y que la energía política se concentre en tratar de fortalecer ese esfuerzo, ¿verdad? Con nuevas medidas tecnológicas, haciendo zanjas, poniendo más militares y todo lo que sea necesario. Muy bien. Pero crear una figura que en el ordenamiento jurídico no existe, que actualmente no tiene un marco regulatorio claro, implica actuar de hecho, implica actuar de facto, creando nuevas instituciones y nuevas facultades, sin pasar por el Congreso Nacional, del cual nosotros dos somos partes. Eso es abrir una puerta peligrosa, ¿ya? Y por lo tanto, ojo ahí, porque cuando se empieza a bypassear, ¿verdad?, las normas que a nosotros nos rigen, finalmente se termina debilitando el Estado de Derecho que tanto decimos defender. Vamos a hacer una muy breve pausa y de inmediato continuamos con esta entrevista de hoy domingo con don Jaime Coloma, diputado UDI, y Raúl Soto, diputado del Partido por la Democracia. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, hoy domingo en esta entrevista. Le vamos a preguntar al diputado Jaime Coloma, primero, ¿qué le parece las dos cosas que nos contó don Raúl Soto? Crisis no es así, dijo, y no hay un descalabro económico tampoco. A mí me gusta mucho me cae muy bien la gente optimista. ¿Ya? Yo creo que lamentablemente acá el diputado Raúl Soto peca un poco de mucho optimismo. Oye, al contrario, tiendo a ser más pesimista y realista, la verdad. Bueno, yo sentí otra cosa, porque yo empiezo a ver los datos, las cifras duras, y empiezo a ver lo que fue el legado de la mejor DIPRES de la historia según el gobierno anterior, y me doy cuenta que terminó endeudando al país de una forma increíble. Por un lado acusan que no, que aquí no es que se haya perdido la plata, que sobreestimamos más los ingresos en relación a distintos ejes. Perdón, pero eso terminó afectando esa sobreestimación, porque ahí está un poco la explicación que terminan dando, todas las arcas fiscales. ¿Y qué significa eso? Chile, para poder suplir los gastos que tenía, tiene que salir a endeudarse al exterior, que es decir, termina un poco encareciendo al fin y al cabo la nota país, encareciendo los créditos a futuro, porque Chile tiene una peor condición de lo que estaba antes de este gobierno, y hay una serie de cosas. Solamente para nombrar una corta y precisa. En materia de educación. ¿Pero qué tiene que ver la situación fiscal y de los malos números con materia de educación? Terminó bajando un 27% en relación a los ingresos que tienen los distintos establecimientos educacionales para reconfección de sala, para materias de infraestructura. Perdón, ¿eso es una crisis que tenemos en materia fiscal? Sí, porque hoy día estamos gastando muchísimo más de lo que está ingresando. Entonces yo en materia económica sí creo que necesitamos un cambio importante. Y por eso el decreto de permisología es sumamente importante para el país, porque si todo sale bien, se pudiese llegar 16.000 millones de un paraguaso que hoy en día están, porque no es que vaya a estar o una proyección, no, son proyectos que están en papel, que están ingresando a distintos trámites y han sido parados por temas de permisología que se van a inyectar al país. Entonces eso es sumamente importante. Yo sí veo una crisis en relación fiscal, temas económicos de número, que es manifiesta por todo. A nosotros nos prometieron que no iba a ser así y lamentablemente a medida que uno empieza a buscar los números, empieza a sacarle el polvo, la cifra es peor. Y yo lamentablemente creo que esto puede ser aún mayor en relación a esto. Por materia de educación, volvamos a lo mismo.
la ministra, la nueva ministra dijo, yo creo que acá ese cálculo más estuvo mal hecho, porque supuestamente necesitaban 1.000 millones y en verdad eran 1.200, o sea, sería aún mayor el déficit que se genera ahí, y eso hay que verlo en todas las distintas dependencias del gobierno. Entonces yo creo que sí hay una crisis, puede ser grado 1, 2, 3, dependiendo de cómo le pongamos en materia fiscal. Yo creo que hay que ordenar rápidamente los números en relación al país y cómo eso afecta a las distintas instancias. Así que yo creo que ahí hay una tremenda pega para el ministro de Hacienda, Quirós, que tiene que ordenar las arcas fiscales. De hecho, ya automáticamente le pidió una reducción del 3% a todos los ministerios de la República, y eso son miles de millones de dólares que al final no se estaban gastando bien hoy en día porque están generando mayor déficit para poder un poco estancar la situación y el desfalco que teníamos en relación a eso. Además, el Ejecutivo parte con presidencias del Congreso alineadas con el sector, lo que podría facilitar su agenda. ¿Esto abre una etapa de mayor gobernabilidad o igualmente veremos un Congreso tensionado como ha pasado en épocas anteriores? O sea, yo creo que siempre tener las cámaras a favor del gobierno facilitan las cosas, pero no necesariamente es garantía de éxito. Creo que hoy día la política se va a jugar en gran medida en el Congreso, pero no solo en el Congreso, también en la sociedad, también en la opinión pública, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que también hay que poner el foco en aquellos temas, ¿no? Y entender que por más que hoy día se tenga una mayoría, o se haya logrado, por ejemplo, la mesa de la Cámara y del Senado, son mayorías que son frágiles, muy frágiles, y por lo tanto que en la medida que no logren también ampliarse, ser más transversales, más sólidas, más perdurables en el tiempo, el día de mañana también podrían eventualmente cambiar en función de los escenarios políticos que son siempre dinámicos, ¿no? Y que van cambiando con el tiempo. Todos los gobiernos enfrentan crisis, enfrentan momentos difíciles, ¿no? Y por lo tanto hay que tener la capacidad para prever aquello, también adelantarse y buscar acuerdos más amplios, ¿no? Yo espero que el presidente José Antonio Kast tenga esa capacidad. Y es por eso que planteaba, ¿no? Y desde una perspectiva constructiva, mi preocupación respecto de este relato que se está instalando, porque yo comparto con Jaime que pueden haber dudas respecto de la gestión en materia fiscal. Y si es posible hacer más eficiente el funcionamiento del Estado en base a una mejor administración fiscal, ¿no? De los recursos que son de todos los chilenos, bienvenido sea. ¿Quién podría estar en contra de eso? Y yo he sido parte de quienes ha reconocido que me hubiese gustado, ¿verdad? Un ejercicio fiscal mucho más prudente en algunos casos quizás, pero una cosa distinta es hablar de una crisis económica, ¿no? Una cosa es la administración de las arcas fiscales y otra cosa es el funcionamiento de la economía en el amplio sentido de la palabra. Y yo desde la perspectiva económica creo que nadie hoy día podría decir que hay una crisis. Una cosa es decir que nos gustaría crecer más, sí, pero Chile, dentro de un marco y un escenario mundial y continental que ha sido complejo, ha logrado, sin embargo, crecer, ha logrado disminuir la inflación. Tenemos una cifra, de verdad, el último mes del 0% de inflación, no es menor. Es decir, no es una catástrofe económica, ¿ya? Entonces, claro, hay problemas en algunas partes que se pueden efectivamente corregir, mejorar, ajustar, y bienvenido sea. Entonces, yo voy por ese lado, Alejandro. Creo que a veces creo que hay mucha, ¿cómo plantearlo? Creo que hay mucha intencionalidad en las narrativas y los relatos políticos que de lado y lado se van construyendo, instalando, que no necesariamente va en línea de lo que la gente espera. O sea, la gente espera que seamos capaces de lado y lado de criticar las cosas malas, pero también de reconocer las cosas buenas, de poner las cosas en su justa medida en función de la realidad. Yo hasta ahora no le he escuchado absolutamente nada al presidente José Antonio Kast respecto de algo positivo del gobierno de Gabriel Boric.
no creo que haya tenido puras cosas malas. Es decir, pongamos las cosas en su justa medida, evaluemos con objetividad a quien tenemos al frente, porque de lo contrario, eso se transforma en un boomerang y el día de mañana va a ser medido con la misma vara que hoy día está midiendo a su antecesor. Y a mí me parecería injusto, ¿no?, que se le mida con una vara que no tiene relación con hechos objetivos, sino que con un relato creado. Insiste aquí su colega, sí, el diputado Raúl Soto. La crisis no es así, lo dice por segunda vez. Sí, yo creo que fueron varios temas los que nos dijo. Habló de hartos temas distintos. Yo quería poner la cuchara, como decimos en mi casa, pero ahí le dejamos. A ver, vamos un poco por lo primero que dijo. La presidencia de las cámaras. Yo creo que es un tremendo eje que tiene este gobierno, que ha alcanzado la mayoría, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado. Creo que partimos con el pie derecho, es sumamente positivo. A mí también me gustan los acuerdos amplios. Yo considero, y me hubiera encantado que el socialismo democrático se hubiera sumado un poco a la propuesta nuestra y de poder hacerlo más amplio, como terminó pasando en el Senado. Y frente a un gobierno de emergencia, ¿por qué no hacer coaliciones de emergencia? Yo creo que sería muy positivo que ingrese el PPD, distintas facciones del Partido Socialista, la democracia cristiana completa, y veamos cómo podemos hacer un nuevo pacto administrativo. Yo en eso no tengo ningún problema, si hay que sumarlo, hay que ver el tema de las comisiones, porque es verdad que por 1 o 2 votos son mayorías frágiles, es completamente cierto, y aquí necesitamos estabilidad. A mí me gustan esos acuerdos, yo creo que en el Senado se llegó a un buen fin. Veamos cómo queda eso y cómo lo vemos a largo plazo. Yo estaría encantado de ver eso. Cosas buenas del gobierno de Gabriel Boric, sí hubo. Yo, de hecho, en un programa de la misma radio hace un par de días atrás, me preguntaron eso, me hicieron ponerle nota. Eso sí, mi nota, si bien fue un rojo, había un par de cosas que yo salvaba. Por ejemplo, yo creo que el gobierno de Gabriel Boric, después de perder el plebiscito constitucional, sí hubo un cambio de eje, porque su programa en gran parte era el tema del plebiscito constitucional, o sea, la nueva constitución que nos ofrecían, en parte lo sacan y adquiere, por ejemplo, las materias de seguridad. Esos 70 acuerdos fueron positivos, y lo dije al principio del programa. Yo creo que nos da un marco jurídico normativo distinto. En ese sentido se avanzó mucho. Yo también fui un defensor un poco de la reforma de pensiones. Yo creo que sí se mira a futuro en base a eso. A toda la derecha le gustó, claramente que no. Yo soy de la UDI, nosotros pagamos ciertos costos, inclusive con un grupo también de cercanos, gente adherente, pero nosotros consideramos que ese acuerdo sí fue positivo, así que no todo fue negativo. Hay cosas que remarcar, claro, son un par de cosas, tampoco es tanto que digamos, pero sí hay un par de temas. Yo creo que, a ver, la palabra crisis es gigantesca, pero hoy en día la situación fiscal está muy alicaída. Y si uno dice para atrás, ya, ¿en qué momento pasó esto? Por ejemplo, hace pocos años uno podría decir con Piñera hubo un momento, sí, pero tuvimos la pandemia. Sí. O poco más tarde, de nuevo con Piñera, sí, pero hubo un terremoto que botó la mitad o gran parte del país. Entonces uno dice, ya, ¿y en qué otro momento pasó esto? O sea, ¿qué le pasó al presidente Gabriel Boric? No le pasó mucho. Lamentablemente no hubo factores externos, no hubo grandes guerras. O sea, si bien está el tema de Rusia-Ucrania, no impactó de forma tan directa. Claro, ciertas salsas sí, por ejemplo el tema del aceite, que fue muy comentado hace años atrás, pero no fueron temas de grande impacto a nivel nacional. Por ejemplo, ahora lo dirán, es mucho mayor, porque todo el tema del control del Golfo, el precio del petróleo, que ya en su momento llegó a los $100 el Brent, después volvió a bajar un poco, pero ahí sí hay un factor externo importante. Pero durante el gobierno del presidente Gabriel Boric no lo hubo, y las cifras económicas fueron realmente negativas en ese sentido. También hablaba del control de la inflación, que fue 0%. Yo lo aplaudo, pero eso fue gestión del Banco Central. Entonces, que el Banco Central, que en el tema constitucional lo querían votar, en parte. Entonces, yo creo que en parte se vistieron con ropa un poco ajena, o la ley Naín Retamal, que está dentro de los 100 grandes hitos que después la mitad de la izquierda quería deshacer, quería sacarla. Poco ahí, eso fue una idea que no nace de su sector político. Qué bueno que se haya aprobado, qué bueno que esas leyes se sigan aprobando. Pero yo creo que el gobierno de emergencia, un poco lo que hace relato, es ir a las cosas que realmente le importan a las personas: economía, seguridad, vivienda, son esos ejes. Por ejemplo, José Antonio Kast, el presidente, claramente tiene una tendencia religiosa muy marcada. Sí.
Y él dejó fuera, en relación a todo esto, por ejemplo, al tema de las 3 causales, de eliminarla en su gobierno, porque él dijo, este gobierno va a ser de emergencia, va a ser de las cosas que le importan más a los chilenos, y lo deja fuera. Él pudiendo llevarlo a cabo, porque es parte de su ser más íntimo estar en contra del aborto, pero él dijo, en mi gobierno eso no se va a tocar, porque quiero que en verdad no se confunda lo que es realmente importante para la ciudadanía. Entonces yo le creo al presidente José Antonio Kast. Yo creo que los 6 decretos van muy bien orientados. Antes nombramos 5, me faltó uno que fue el de las auditorías, que también nos va a permitir ver la situación real de los distintos ministerios. Así que yo veo con buenos ojos esto. Claro, crisis se puede ver de muchas maneras distintas. La crisis de la pandemia, esa sí que fue una crisis gigantesca y no tuvo el impacto en cifras fiscales como sí lo tuvo el gobierno de Gabriel Boric. Y a mi forma de ver, y esto es una idea política totalmente personal, pero este gobierno fue tan malo que no fue lo suficiente malo para hacer tanto daño. ¿A qué voy con esto? Que no pudieron aprobar todas las cosas que en verdad les importaba. Por ejemplo, la reforma tributaria que ellos querían, que se terminó rechazando, era sumamente negativa en distintos temas. Así que si ellos hubieran podido implementar su programa tal cual ellos querían, ahí sí hubiera sido un gobierno totalmente nefasto para el país. O sea, ahí podrían hablar de emergencia. Diputado. Una emergencia mayor. Vamos a hablar de economía ahora. Sí. Ajuste fiscal del 3%. El Ministerio de Hacienda ya anunció un recorte del 3% en los presupuestos de todos los ministerios con el objetivo de ahorrar cerca de 3.000 millones de dólares este año. ¿Parece bien o no? O sea, en principio nadie podría estar en desacuerdo con un uso eficiente de los recursos públicos, ¿ya? Y si la austeridad se ve reflejado en eso, ¿verdad? Por supuesto que es bienvenido. En la medida de que no sea a costa de la gente, ¿no? A costa de programas sociales, a costa de cosas que van al beneficio de la clase media y los sectores vulnerables de nuestro país. Creo que ahí hay un límite y una línea roja que para nosotros sería importante no cruzar, y ante lo cual vamos a estar siempre muy vigilantes y en alerta, ¿no? En la medida de que esos recortes, que esa mejor administración fiscal, como dicen que van a tener, sea sobre la base de un replanteamiento de la administración del Estado basado en la eficiencia y no en recortes sociales, por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, esto tiene que ir de la mano de un cambio mucho más estructural, ¿no? Sobre la base de lo que hoy día tenemos como funcionamiento del Estado, es muy difícil que este sea más eficiente. Acá tiene que haber un proceso de modernización del Estado muy profundo, ¿no? Incorporar nuevas tecnologías, digitalizar, hacer el Estado menos burocrático y más eficiente, y eso va mucho más allá y es mucho más difícil y profundo que es meras señales políticas, ¿verdad?, de eliminar algunos estamentos del Estado o eliminar algunos programas de ¿no? Sí, yo creo que no moleste, pero usted en el fondo piensa que este ajuste fiscal puede terminar afectando programas sociales e inversión pública. O sea, que al menos en el tiempo de campaña, que se le preguntó muchas veces al presidente Kast, siempre evitó contestar directamente, salvo en la etapa final, en una entrevista donde finalmente era tanta la insistencia de los medios respecto de si iba a recortar o no programas sociales, finalmente dice que no lo va a hacer. Pero todavía tenemos dudas respecto de la convicción que hay detrás de ese no, y si eso efectivamente se va a hacer y de qué forma, porque hasta ahora no se ha explicado con claridad de dónde se van a recortar, ¿verdad?, esos recursos y cómo se pretende hacer más eficiente y por lo tanto más barato el funcionamiento del aparato público. De hecho, sin ir más lejos, la candidata de Chile Vamos, ¿verdad?, y los economistas de Chile Vamos, del sector que representa Jaime, ¿verdad?, cuestionaron el plan de reducción, ¿verdad?, de lo público por parte del programa de gobierno de José Antonio Kast, ¿no?, cuando comprometió una rebaja importante
y no supo explicar desde dónde. Los números claramente no calzaban, lo decían tanto los economistas de Chile Vamos como los economistas también socialdemócratas. Entonces hay algo ahí todavía que no termina de cuajar, de calzar, de ser explicado del todo, y que obviamente a nosotros nos preocupa porque nos genera una duda legítima respecto de, bueno, entonces de dónde salen esos recursos, qué programas se van a recortar, a quién se va a afectar en el fondo, ¿no? Y yo creo que ante eso tenemos que tener también mucho cuidado, ¿no? Nosotros no estamos disponibles para que se retroceda, por ejemplo, en materia de reforma de pensiones, un tema compartido que llegamos a acuerdo con un sector de la derecha. No estamos de acuerdo en que se retroceda en materia de 40 horas, por ejemplo, que es un avance significativo respecto a las mejoras en las condiciones de vida de la gente, y otras tantas materias, de salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Que son pisos mínimos respecto de cosas en materia social que se han calzado en el último tiempo. En otras materias, nosotros vamos a ser, al menos desde el PPD y desde la bancada PPD independiente, proactivamente constructivos, ¿ya? Proactivamente dialogantes. No vamos a tener ningún complejo ideológico ni político a la hora de cruzar la vereda, tender puentes y conversar con el gobierno y con sus actores para tratar de llegar a buenos acuerdos en beneficio de Chile. Pero necesitamos también reciprocidad, ¿no? Necesitamos también que se note esa voluntad de parte de quienes tienen hoy día el poder político, que están en el Ejecutivo. Y yo recojo el guante, y con esto termino, Alejandro, respecto del tema de la Cámara. Así como nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, estamos disponibles y estamos conversando para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo similar al que hizo el Senado también en la Cámara. Creemos que la mayoría que logró la derecha y que puso a Jorge Alessandri en la presidencia de la Cámara es demasiado frágil, no genera condiciones de estabilidad, y nosotros estamos disponibles a generar un acuerdo mucho más robusto que permita efectivamente dar una señal de Estado más potente y que permita una administración relativamente tranquila en los próximos 4 años de este poder legislativo que va a ser tan importante para la estabilidad del país. Espero que lleguemos a un buen entendimiento, que se incorporen sectores como el socialismo democrático y que a partir de allí se genere un diálogo mucho más fluido, ¿no? Ahora, también necesitamos señales del otro lado. Vamos a hacer una breve pausa nuevamente y ya retornamos y le damos la palabra a Jaime Coloma a la vuelta. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, y para cerrar el ciclo que estábamos escuchando con el diputado Soto, al diputado Coma, el gobierno sostiene que la situación fiscal heredada es delicada. ¿Era inevitable partir con un ajuste de esta magnitud? En virtud de los hechos y de las cifras, completamente. Ya. Sí, yo creo que el ministro Quirós desde el día 1 un poco hace ver los malos resultados que tenemos en cifras fiscales, hace un recorte fuerte. Yo he hablado con un par de ministros y algunos están viendo cómo hacerlo, pero saben la importancia que esto tiene, cómo mejorar, cómo modernizar. Y yo me quería detener en unas palabras que dijo acá el diputado Soto, la modernización del Estado. Ya. Estoy completamente de acuerdo que necesitamos una modernización del Estado real. Y a mi forma de ver, un eje que yo creo que va a ser tema, no tengo la certeza, pero yo creo que va a ser sumamente importante, por ejemplo, qué pasa con el estatuto administrativo. Hoy en día, sacar a alguien, ya sea por malos servicios, por distintos temas de la parte pública, sector público, es sumamente complejo. Nosotros por eso pusimos el grito en el cielo. Esto me tocó debatirlo hace un tiempo atrás cuando yo era diputado electo nomás, en relación a la ley de amarres, que iba a complejizar más
la situación del estatuto administrativo para poder sacar a alguien por mal servicio, inclusive gente de exclusiva confianza, como hemos visto en los últimos días, que era de gabinete, termina en la DAF, por así decirlo, como para pasar más piola, en relación a eso. Así que yo creo que ahí hay un punto esencial, que yo creo que se ha hablado poco todavía, pero va a ser, a mi gusto de ver, uno de los principales temas de modernización del Estado. Hoy en día, cómo incorporar también la inteligencia artificial. O sea, a mí me gusta el tema de inteligencia artificial, yo me he metido, y están saliendo unos programas que cuestan $20. O sea, uno paga $20 y son realmente extraordinarios. O sea, te cambian el eje en muchos sentidos, cómo pueden modernizar, cómo poder facilitar. A mí me carga el Estado, lo burócrata que es para ciertos temas. Por ejemplo, yo soy dentro de mi distrito de una zona rural que es Alhué, San Pedro, son dos comunas que quedan ahí al lado además del distrito del diputado, que me dicen, oiga diputado, yo tengo que ir a sacar papeles que el mismo Estado da y me tengo que ir primero a la municipalidad, después llevarlo a una institución y de esa institución me mandan al ministerio. Y esto no es un tema político, es un tema transversal que durante los años no se ha podido mejorar. Pero si el mismo Estado emite el mismo papel, ¿por qué lo tiene que ir a buscar y a entregar? Eso, por ejemplo, es un tema de modernización del Estado importantísimo. También la modernización del Estado, a mi gusto verlo, en el estatuto administrativo. A mí me gustó mucho, esto no digo que sea algo definitivo ni mucho menos, me gustó mucho una propuesta del ex director del Servicio Civil Alejandro Weber, que lo que buscaba era que todos pasaran al Código del Trabajo, todas las distintas personas. En caso de una persona que sea despedida, tenga su debida indemnización. Yo creo que hay muchos temas que hay que ver, ¿no? Una persona que se gana un poco por mérito una planta, ahí es sumamente complejo después que hay un cambio. Yo creo que eso es uno de los muchísimos temas que hay que ver. Y perdón que le interrumpan algo muy simple, pero que ya estuvo el día viernes en todas las radios y seguramente va a salir en los diarios y en la televisión. Y es con respecto al cambio de las horas. De 40 horas parece que la van a subir otro poco en este nuevo gobierno. No sé si lo escucharon. No, yo en lo particular no pude ver ese tema. Hoy en día a mí lo que me gusta de la ley de 40 horas, que era escalonado, que era con un tiempo. Yo creo que ese tiene que ser el mecanismo. Todas las leyes cuando son de golpe hay que ponerle mucho ojo a esto que era escalonado, y yo creo que ese es un poco el camino. Yo no he tenido mayor información en relación a ese tema, para ser sincero, pero claro, hay que discutirlo en su profundidad. A mí me gusta que las cosas se mantengan. La verdad es que se busca corregir. Bueno, si es positivo habrá que verlo, pero yo durante la campaña no escuché mayor tema en relación a eso. Genera discusiones y reencuentros. Desencuentros, perdón. Sí, no, hay que verlo bien el tema. Como digo, yo este tema en profundidad no lo manejo al 100%, voy a ser súper sincero, porque después no me quiero carrilear, como dice, para bien o para mal. Pero hay que revisarlo todo, pero a mí, claro, fue una ley importante que hay que revisar en todos sus temas. Y por último, en relación a la mesa que habla el diputado, yo creo que, claro, encantado de poder hacer un plan. Yo soy partidario de eso, siempre lo he dicho. A mí me gustan los acuerdos amplios, yo creo que así avanza el país. Y feliz de que así sea. Solamente un temita ahí me llamó mucho la atención. Más que por el socialismo democrático, sobre todo con el Frente Amplio y Partido Comunista, que hayan apoyado a Pamela Giles. ¿Cuánto? Horas antes le sacaba la cresta y media al expresidente Gabriel Boric, y incluso, bueno, el mismo presidente del PPD, el ex senador Quintana, dijo: esto conmigo no hubiera pasado por ningún motivo, yo no lo hubiera votado. Eso me llamó un poco la atención. La izquierda puede ser bueno y malo, pero tiene la virtud también que se ordena mucho con el poder. Hay que decirlo, pero a mí me llamó mucho la atención que Pamela Giles haya sido la candidata. Pero si lo que dice el diputado Raúl Soto, con tantas ganas de hacer un acuerdo amplio, por mí no hay ningún problema. Hay que conversarlo en profundidad, pero conversémoslo. Pero qué bueno, qué bien eso. Vamos a retomar lo que se dijo al comienzo, y es la seguridad, la migración, el plan escudo fronterizo. En definitiva, ahora tenemos más tiempo, ¿es esta señal que el país esperaba en materia migratoria? A ver, yo creo que en materia de seguridad en general vamos a encontrar más coincidencia y apertura a apoyar las medidas que implementa el gobierno. Particularmente nosotros fuimos en la bancada muy duros en materia de seguridad y siempre tratamos de empujar a nuestro gobierno a correr la barrera lo posible cuando veíamos algunos límites basados más en miradas
ideológicas, políticas, que en pragmatismo, ¿no? Y creo que en gran medida se logró el objetivo, ¿no? O sea, recordemos el primer año de gobierno cuando no se quería mantener el estado de excepción en la macro zona sur, y algunas voces surgieron desde nuestro mundo y eso finalmente terminó manteniéndose. Lo mismo respecto del fortalecimiento del control fronterizo con militares, ¿no? Hay un decreto ahí de estado de excepción, o sea, se creó, digamos, una categoría distinta para la macrozona norte, ¿no? Que son la infraestructura crítica. Hay que avanzar en eso porque esa discusión quedó pendiente también en el Senado. Yo creo que en eso, en la medida que se respete el Estado de Derecho, las normas, ¿no? Y no se empiece a actuar de facto y saltándose el Congreso Nacional, nosotros vamos a estar disponibles, obviamente, a apoyar eso porque sabemos que es todavía la primera prioridad de la gente y mientras tanto no tengamos más tranquilidad y más control respecto especialmente del crimen organizado, yo creo que hay que dar señales de mano dura y nosotros las vamos a respaldar. Yo lo he dicho, vamos a hacer una oposición constructiva, pero eso implica también ser una oposición responsable. O sea, yo no comparto estar de alguna manera llevando el rol opositor a niveles de banalización o ridiculizar en definitiva el rol político que nosotros tenemos que cumplir. O sea, yo no podría cuestionar el hecho de que, por ejemplo, el presidente Kast haya almorzado en un casino o que la primera dama haya estado colaborando y sirviendo almuerzo a los funcionarios. Al contrario, la verdad que lo valoro como algo positivo, un gesto de cercanía. Espero que sea sincero y no solamente una puesta en escena comunicacional, ¿no? Que no sea una bondad performática, podríamos decir, sino que efectivamente un gesto sincero de cercanía, y qué positivo y qué bueno, y ojalá todos tuviésemos también esa capacidad de poder también mostrarnos en situaciones viernes, más cotidianas, ¿no? El viernes en la mañana, en la reunión que tuvo con todos los ministros, les dijo exactamente eso, que con Pía el jueves estuvo almorzando y sirviéndole a la gente de La Moneda, y qué bueno sería que ustedes hagan lo mismo sobre claro, o sea, me pareció que son buenos gestos y la ciudadanía clama un poco eso también, porque claro, es muy fácil, y a uno le pasa, por ejemplo, ahora que estamos recién electos, que a uno le empiezan a llamar madre, oye tú, pero claro, es muy fácil perderse en las altas esferas del poder y creerse el cuento. Así que este gesto de cercanía que yo sí se lo creo completamente al presidente y a la primera dama, que me ha tocado conocerla, con una persona realmente carismática, simpática, agradable, yo se lo creo completamente. Y lo de no banalizarlo ciertas cosas, totalmente de acuerdo. Yo creo que la oposición va a estar fragmentada, creo yo. Va a haber distintos tipos de oposición. Desde ya, con respecto a este tema, me llega recién lo siguiente. La Moneda no es un fondo. Parlamentarios del Partido Socialista oficiarán a Contraloría tras videos de primera dama sirviendo el almuerzo en La Moneda. A eso me refería, Alejandro. O sea, yo creo que Dorothy Pérez tendrá harta pega y eso bastante importante como para estar preocupada si la primera dama que fue a servir almuerzos un rato tenía o no cofia, guantes, etcétera. Yo creo que es llevar el rol opositor a una ridiculización, ridiculizar la labor opositora política y banalizarla a puntos que yo personalmente no comparto. Pues no estemos preocupados de tonteras, estemos preocupados de lo realmente relevante, ¿no? Cómo avanza el país en materia de seguridad, en materia económica, y fiscalicemos cuando de verdad sea necesario fiscalizar, porque se ponga en riesgo, ¿verdad?, la calidad de vida y situaciones concretas respecto a los ciudadanos chilenos, ¿no? Y no este tipo de cosas que buscan crear más bien una polémica comunicacional y un punto político que a mi parecer no es de mayor relevancia, ¿ya? Yo en eso no me voy a perder, al menos, ¿no? ¿Y usted, don Jaime? No, completamente. Mi pregunta es, ¿en serio vamos a llevar ese tipo de pega extra a la Contralora? O sea, yo creo que realmente se ridiculiza. También estamos con el problema a la hora de ridiculizar un poco esos temas. Dejémosla usando ya Dorothy Pérez, dicho por alguno, viendo temas de
que en verdad le importa, fiscalizar las municipalidades, ver el tema de las licencias médicas. Ojo, solo en temas de licencias médicas, Dorothy Perry le ha ahorrado $600 millones al Estado. Así es. Con una política pública tan básica como empezar a cruzar. Oiga, se mejoró con mucha gente muy rápido. Entonces, dejémoslas en ese tipo de pega. Y claro, que sea un acto bonito, algo de servir que quería hacer la primera dama, como del día 1, dando un gesto de cariño. ¿En serio la vamos a mandar a la Contraloría por eso? Yo creo que se le pasó la mano un poco al comité del Partido Socialista y no es lo que los chilenos esperan de su autoridad. Y por último, que es una materia que a lo mejor algunos están de acuerdo y otros no, pero el verdadero desafío está en la coordinación entre las Fuerzas Armadas, las policías y los servicios del Estado. En materia de seguridad, sin duda alguna. Lo venimos planteando hace tiempo. O sea, hoy día tenemos un plan contra el crimen organizado, hay 17 instituciones funcionando, a eso hay que sacarle mucho más partido. Hay que fortalecer lo que se ha hecho en los últimos años también en materia institucional. Yo creo que una de las cosas que podría retomar con mucha fuerza y darle continuidad el presidente casi del actual gobierno es el proyecto de ley de infraestructura crítica que quedó pendiente en el Senado. Y quedó pendiente por la incapacidad del mundo político en el Senado de ponerse de acuerdo y probablemente también porque faltó un impulso mayor en la última etapa por parte del gobierno. Nosotros lo pedimos con mucha insistencia, ¿no? Y si se llega a un buen entendimiento sobre un marco normativo, las famosas reglas de uso de la fuerza, que sea obviamente razonable, a mí me parece que esa es una forma de entregar herramientas jurídicas claras para poder actuar con mayor decisión en materia de seguridad. Es distinto a intentar hacerlo todo por decreto, es distinto a intentar hacerlo todo de facto, de hecho, porque eso muchas veces se va a encontrar con una realidad distinta, que si no tiene un marco normativo bien regulado puede ser contraproducente en el camino, porque cuando quede, ¿verdad? Alguna situación compleja, ¿verdad? Y tú no tienes un marco normativo, tienes una figura que es pero no es, que se creó de facto, pero que en la Constitución, en las leyes de hoy día no existe del todo, y que no sabemos bien cuáles son o no sus facultades. Por ejemplo, el comisionado de la Macrozona Norte, ¿no? Que va a mediar entre la autoridad política y la autoridad militar. Bueno, eso evidentemente que es un riesgo en la medida que no esté claramente definido. ¿Qué dice ustedes? Porque tenemos que ir terminando. Sí, tú, Alejandro, nombraste varias instituciones que tienen que estar coordinadas. Me gustaría sumar una, que es la importancia de sumar Contraloría también. Ya. Yo creo que para eso está la Contraloría, porque hay muchos temas de decretos que tienen que salir rápido, por distintas tomas de razón, por distintos temas. Tengo entendido que cuando el presidente Gabriel Boric llamó al COSENA, si no me equivoco, también está convocado Contraloría, porque ellos también cumplen un rol esencial. La toma de razón de distintos decretos es sumamente importante que salgan a tiempo, así que yo sumaría a todas esas instituciones tan relevantes, Contraloría, yo creo que tiene un eje también fundamental. Entonces, a lo que llevamos hace un ratito, pedirle para él por si estaba bien que use mascarilla o guante, creo que no es el momento. Es el momento de los temas importantes y las cosas que en verdad le importa a la ciudadanía. Estimados auditores, amigos que están en la sintonía de la Radio Agricultura, les agradecemos estar en contacto con nosotros a esta hora, los días domingos a las 10 de la mañana, en esta entrevista que hoy nos ha acompañado don Jaime Coloma, diputado de la Unión Demócrata Independiente UDI, y don Raúl Soto, diputado del partido por la democracia. Así es que vamos a ir cerrando y nos encontramos el próximo domingo. No se lo pierdan. Gracias.